Amén. Pues bueno, pues buenas noches a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo y pues vamos a iniciar. Le vamos a poner como título a nuestra enseñanza número 3. Enseñanza número 3: actitudes necesarias en el trabajo congregacional. Actitudes necesarias en el trabajo congregacional. Actitudes necesarias en el trabajo congregacional. Ok, y vamos, quiero introducirme con lo siguiente. Fíjense, hermanos, chicos de alabanza. Voy aquí, permítanme, discúlpenme que... Ok, bueno, pues es actitudes necesarias en el trabajo congregacional. Y quiero iniciar con esa introducción. Fíjense, mientras los cristianos, y aquí quiero especificar, hermano, cristianos servidores, ¿verdad? Y nosotros somos servidores. Mientras los servidores de alabanza trabajan juntos en una congregación local, pues están de acuerdo que debemos de tener la responsabilidad de tener las actitudes adecuadas y necesarias para el buen el buen desempeño del grupo de alabanza. Y no solamente para tener un buen desempeño en el grupo de alabanza, sino también debemos de tener las actitudes adecuadas para poder trabajar todos juntos. Una de las cosas que me llevó a la disciplina, aparte de la responsabilidad en la entrega de nuestros documentos, de nuestros resúmenes, aparte de la responsabilidad en la asistencia a los a los ensayos de alabanza y a las diferentes actitudes, una de las razones por las cuales disciplinamos al grupo de alabanza, en este caso a ustedes, pues tienen que ver totalmente con las actitudes. Y yo creo que no voy a hablar de ninguno, de nadie, no voy a hablar, creo que de manera personal, de manera particular, no con todos, pero ya nos hemos acercado, tanto mi esposa y yo personalmente, a muchos de ustedes para platicar sobre áreas y actitudes incorrectas o situaciones o malos entendidos que se dieron en el grupo de alabanza para poder, pues con el propósito de poder, pues arreglar todas esas diferencias. Pero fíjense, quiero yo decirles lo siguiente, quiero poner este argumento, miren, todo el talento, los dones, los talentos que tú tienes no pueden, fíjense, nunca un talento, por muy bueno que sea, va a compensar las actitudes incorrectas o equivocadas. Y eso es algo que pasa no solamente en la iglesia, en el servicio, en el grupo de alabanza, sino en todos los aspectos de la vida diaria, de la vida cotidiana. Tú puedes ser un buen, en tu trabajo puedes ser un buen talento, puedes ser un buen miembro de tu equipo de trabajo,
pero si no tienes las actitudes correctas, pues definitivamente el talento, pues no basta. Ahora, igual de la misma manera, podemos tocar, podemos cantar, podemos tener, permítame tantito, ok, podemos tener el talento, ya sea que nos toque dirigir, nos toque cantar en un coro, nos toque tocar el instrumento, nos toque ecualizar la consola o cualquier actividad. En el caso de las doncellas pueden tener el mejor talento, la condición para hacer una rutina, pero si no tenemos las actitudes correctas, de nada sirve nuestro talento, porque realmente lo que Dios mira es nuestro corazón. Lo que Dios mira, más que el talento, son las actitudes adecuadas que tenemos dentro del grupo de alabanza o dentro de nuestro servicio. Ahora, con las actitudes correctas, fíjense, con las actitudes correctas, nuestros esfuerzos en el servicio al Señor son de provecho y de bendición aún cuando no tenemos la excelencia total en lo que nos desarrollamos. A lo mejor no puede ser el mejor músico, el mejor guitarrista, el mejor bajista, el mejor baterista, pero si tú tienes una actitud correcta, eso vale más. Y en verdad, ahora no estoy menospreciando la excelencia que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro instrumento, porque si estamos en el grupo de alabanza, debemos de tener el talento y los dones de acuerdo al ministerio en el cual estamos nosotros presentes, en este caso que es alabanza. Pero fíjense que aquí no es como en el mundo. En el mundo lo que la gente busca es talento, es a lo mejor que seas una persona preparada, que tengas licenciatura, que tengas maestría, que tengas talento musical, que sepas cantar, que sepas tocar. Y para ellos el talento va primero que el carácter, pero en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, el carácter va primero que el talento. Entonces, ¿dónde debemos, como primer punto, nosotros debemos de preocuparnos por nuestras actitudes antes que por ser aptos para el servicio? Aclaro, aclaro, no quiero decir que no importa si no sabes tocar, no se importa. Debemos de tocar bien, debemos de cantar bien, debemos de hacer las cosas con excelencia. Y eso va a haber un tema especial cuando lleguemos a ese tema de hablar de que la alabanza se hace con excelencia, excelencia musical, excelencia en los instrumentos, excelencia en nuestro talento, en nuestros dones. Pero si nosotros, vuelvo a repetir, si nosotros, hermanos jóvenes que están aquí, si nosotros no tenemos, permítanme tantito, dejen quito una barra que se ve aquí, ya está. Si nosotros no tenemos el carácter adecuado, entonces ahí sí debemos de preocuparnos. Y vamos a poner cuatro áreas importantes en nuestras actitudes. Y las voy a desarrollar a lo largo de 3 sesiones, de 2 a 3 sesiones. Número 1, le vamos a poner nuestra actitud hacia Dios. Nuestra actitud hacia Dios. Ya está ahí. Nuestra actitud hacia Dios. Número 2, nuestra actitud hacia nosotros mismos como individuos. Nuestra actitud hacia nosotros mismos como individuos. Número 3,
Número 3, nuestra actitud hacia nuestros demás compañeros de servicio. Nuestra actitud hacia nuestros demás compañeros de servicio. Número 4, nuestra actitud hacia el trabajo que hacemos juntos como grupo de alabanza. Nuestra actitud hacia el trabajo que hacemos juntos como grupo de alabanza. Y bueno, aquí abrimos una pregunta y vamos a poner, ¿y cuáles son las actitudes correctas o adecuadas que debemos de tener? En forma de pregunta, ¿y cuáles son las actitudes correctas o adecuadas que debemos de tener? Y vamos a empezar con el primer apartado. Vamos a abrir ahí un punto principal. Le va a poner un número 1 romano, que es la I, ¿verdad? Mayúscula. Número 1 romano. Y vamos a abrir el primer apartado que dijimos. ¿Cuál es el primer apartado? Nuestra actitud hacia Dios. Nuestra actitud hacia Dios. Ok. Y la primera actitud hacia Dios que debemos de tener, y yo creo que todos la tienen porque lo han demostrado, o sea, yo totalmente aquí puedo decir que todos tienen esa actitud. La primera es amar a Dios, amar a Dios. Y si yo les hago una pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Les aseguro que los 15, 16 que estamos aquí conectados, todos amamos a Dios, ¿verdad? Todos aquí estamos y todos amamos a Dios, ¿verdad? Ok, y quiero que ponga un texto base, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, y eso es para nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí viene el principio más importante que todo cristiano debe de tener, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces aquí habla cuerpo, alma y espíritu. Entonces la pregunta es, ¿amamos al Señor? Esa es la primera respuesta, es la primera actitud, perdón, que debemos de preguntarnos en esta noche. ¿Amas al Señor? Bueno, si lo amas, tienes una buena actitud, que es amar al Señor. ¿Habrá gente que esté sirviendo sin amar al Señor? Bueno, no debe, pero sí lo hay. Sí hay gente que sirve en las iglesias, que puede tocar un instrumento, puede cantar, puede dirigir, pero no ama a Dios o no tiene a Dios en su corazón, ni en su alma, ni en su mente. Pero en nuestro caso, creo, y lo puedo decir, y puedo meter las manos al fuego por ustedes, pero yo creo que todos ustedes sí aman al Señor. Me queda claro, me consta, pero bueno, a lo mejor muchos dirán, pues sí, pastor, sí aman al Señor o sí amamos al Señor, pero pues, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con sultano? Y aquí es donde vamos a ver las demás características o las demás actitudes correctas que debemos de tener. Pero estamos en el primer punto. Ahora, actitud número 2 del primer punto. El primer punto es actitudes hacia Dios. Y la primera es amor. La segunda es fe y confianza. Fe y confianza. Y bueno, quiero decir que aquí fe tiene que ver con el nacimiento de nuevo. Para poder servir en la iglesia, tenemos que nacer de nuevo. Debemos de tener fe. Y fe es creer en Cristo Jesús como Señor nuestro. ¿Cuántos de ustedes tienen la plena convicción de que son nacidos de nuevo? Ok.
Respóndanse ustedes. ¿Cuántos tienen la plena convicción de que han nacido de nuevo? Esa es una actitud necesaria en el trabajo congregacional. Esa es una actitud necesaria. Pero no solamente quiero hablar aquí de fe de salvación, sino también quiero hablar de fe basada en la confianza hacia Dios. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otro pasaje dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es Hebreos 11:6. Ahí mismo en Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Voy a leer Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿tenemos el tipo de fe que agrada a Dios? Y bueno, la pregunta aquí también tiene que ver cómo obtenemos esa fe. Y saben, hermano, que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, Romanos 10:17, Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Pues la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, hermanos, no, sino oír la palabra de Dios. Ahora, la fe, hermanos, es lo que nos hace estar seguros de quiénes somos en Cristo Jesús y convencidos de que somos hijos de Dios, pero también por la fe en el antiguo pacto, muchos recibieron la aprobación de Dios. Y hoy en día también es a través de la fe que nosotros debemos de entender, hermanos, que Cristo es el que está con nosotros, que a Cristo le debemos nuestra vida, etcétera, etcétera. Ahora, por la fe debemos entender que el universo y fue, dice la palabra, ¿verdad? Que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que las cosas visibles que hoy vemos procedieron de lo que no se veía. Entonces, aquí debemos entender que la fe es bien importante como una actitud hacia Dios. Y vuelvo a repetir, fíjense, hermanos, yo estoy seguro que tú tienes fe, porque lo has demostrado, porque has puesto tu vida en Cristo Jesús, porque hemos visto que has dado ese fruto en tu vida cristiana. Ahora, la tercera actitud que debemos de tener hacia Dios es gratitud. Ponle ahí, gratitud. Todo servidor de alabanza debe de tener una actitud de gratitud hacia Dios. Y yo les hago la pregunta, ¿estás agradecido con Dios? Totalmente. Yo puedo decir, yo estoy agradecido con el Señor porque pues Él es dador de vida, porque me ha dado una esposa, me ha dado una familia, me ha dado hijos, me ha dado un trabajo, me ha dado una congregación para pastorearla, me ha dado bienes materiales, que no, para mí los bienes materiales nunca son prioridad. Lo más importante es nuestra parte, nuestra vida espiritual. Lo más importante que debemos de dar gracias es por la salud, por la vida, pero aún también la palabra de Dios nos dice que debemos de dar gracias por todo, y aquí todo no es una hipérbole, es decir, una expresión de la hermenéutica para expresarnos algo grande o algo exagerado, ¿no? Aquí, cuando dice dar gracias a Dios en todo y por todo, es literal, dar gracias a Dios por la salud, dar gracias a Dios por la enfermedad, dar gracias a Dios por las pruebas. El domingo entonábamos un canto nuevo, ¿verdad? Y los que no pudieron ir el domingo, pues bueno, voy a tratar de que lo podamos tocar y sacar.
pues los que no pudieron ir el domingo a lo mejor no escucharon este canto nuevo, pero hablo un canto donde uno le da gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y luego dice el canto que debemos nosotros a estar agradecidos porque Él no nos deja, Él siempre está en todo momento, está con nosotros. Permítanme tantito. Ok. Dice su palabra que aún Él no nos deja estar en la condición que estamos. Y ahí habla de la disciplina. Y aún en la disciplina tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántos de ustedes en verdad de corazón le han dado gracias a Dios por esta disciplina? Yo sí. Fíjense, hermanos, que de la misma manera, así como yo discipliné la vida de ustedes, a mí Dios me disciplina. Y yo sé cuando Dios me disciplina, hay factores en mi vida que el Señor me habla cuando hay una disciplina. Y yo estoy agradecido al Señor porque cada que yo sé que Él me disciplina, me llama la atención de diversas maneras, pero específicamente yo sé una a mi vida, yo siempre le digo, Señor, gracias, porque no me dejas estar en la condición que estoy. Y saben, hermano, lo mejor de esto es que nuestra vida no se amargue, que no nos amarguemos con la disciplina, que al contrario, recibamos la disciplina. Colosenses 3:17 y Efesios 5:20, le voy a dar lectura. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Efesios 5:20 dice lo siguiente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una actitud de agradecimiento por las bendiciones que Él nos da, siempre la debemos de tener. Aún, hermano, nosotros servimos a Dios en nuestro ministerio de alabanza por agradecimiento, por lo que Él es, porque Él es Rey, Él es poderoso, Él es digno de adoración y nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él es para nuestra vida. Ok, bueno, cerramos el punto 1. Voy a recapitular solamente. Punto 1, actitudes hacia Dios. La número 1 es amor. La número 2 es fe y confianza. Fe de salvación y confianza en relacionado a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y número 3, gratitud, agradecimiento a Dios por lo que Él hace a nuestra vida. Y abrimos el punto número 2. Y aquí es donde yo sí puedo decirles con toda, así como hace rato les elogiaba que ustedes aman a Dios y nos los han hecho saber, que ustedes tienen fe porque han dado fruto de su salvación y no solo fe de salvación, sino también hemos visto que tienen fe en la toma de decisiones familiares, personales y ministeriales. Y también hay agradecimiento porque al final se nota cuando una persona es agradecida. Pero en el punto número 2 le vamos a poner actitudes hacia nosotros mismos. Actitudes hacia nosotros mismos. ¿Ya está ahí? Actitudes hacia nosotros mismos. Y la primera actitud que quiero decirles que sí hace falta, y lo voy a generalizar en todos, pero hay quienes de manera personal yo me he acercado y les hemos dicho sobre algunas actitudes específicas. Y la primera actitud que debemos de tener hacia nosotros mismos es humildad. Ahí ponle, humildad. Ok, ¿qué es humildad? Para una definición sencilla de humildad, permítanme,
Una definición sencilla de humildad es la siguiente. Es estimación correcta de uno mismo. Estimación correcta de uno mismo. Para ser más específicos, vayamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Y dice la palabra de Dios. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a leer el mismo versículo en otra versión que dice lo siguiente. Voy a leer palabra de Dios para todos y dice lo siguiente. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, Romanos 12:13, dice, por el favor que Dios les ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Apunten esta frase, que ninguno sea mejor que los demás. Permítame tantito. ¿Qué quieres conectar? ¿Este? Sí está conectado. Ok, ya está. Vuelvo a leer, ¿sale? Dice la palabra de Dios. Romanos 12:3. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno, y nos habla a nosotros, que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Entonces, hermanos, el primer punto o la primera actitud que debemos de tener hacia nosotros mismos es la de humildad. Porque una persona humilde es una persona que cuando se le manda hacer algo, obedece. Cuando se le pide fíjense, cuando se le pide un favor, obedece. Pero no solamente obedece el favor, sino una persona humilde, cuando se le manda hacer lo que se le tiene que hacer, lo hace y lo hace con sencillez. Una persona humilde, aunque sabe tocar bien, cantar bien, hacer las cosas bien, siempre va a tener un concepto de sí humilde, sencillo, apreciando a los demás. Nunca va a querer una persona humilde, nunca va a querer sobresalir en el grupo de alabanza, nunca va a querer ser más, nunca va a querer ser ella o él, el líder o la mejor vocalista o el mejor vocalista o el mejor que entona los cantos, el mejor corista, la mejor corista o el mejor en instrumentos. No, una persona humilde siempre va a tener un buen juicio de sí mismo, se va a formar un buen juicio de sí mismo, nunca queriendo sobresalir entre los demás. Ahora, y aquí debemos de entender, hermanos jóvenes, que el mundo es diferente. En el mundo tú en el mundo, la gente quiere sobresalir. En el mundo la gente quiere ser mejor, siempre quiere sentirse que, como diríamos coloquialmente, como la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y aquí no, en el Señor, la humildad es clave para tener un buen concepto de uno mismo. Número 2, ahí mismo, estamos en la humildad, pero todavía no voy a la humildad. Dentro de la humildad, quiero que vayamos a Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 6 y 7. Y ve lo que dice la palabra de Dios. Voy a seguir leyendo palabra de Dios para todos. Y dice, cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, Señor,
¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Y bueno, voy a poner aquí un principio. Fíjense, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, todos deben de entender que este trabajo de lavar los pies era un trabajo que se le delegaba a los sirvientes, que eran los esclavos los que lavaban los pies. Ahora, cuando llegaron todos a la cena del Señor, pues todos venían de predicar, de servir, y Jesús, pues es Jesús. ¿Cuántos reconocemos que Jesús es Dios? Entonces, se sientan todos los discípulos y a todos se les olvida la importancia de lo que hacía un criado o lo que hacía un esclavo. Ahora, lavar los pies era una costumbre de los judíos, pero aquí no quiero sobresalir la costumbre. Lo que yo quiero sobresalir en este versículo o resaltar en este versículo era la humildad, o la humildad incluye la voluntad de servir aún en diversas tareas que no les corresponden. Ahora, ¿se han hecho la pregunta a ustedes, ¿por qué estamos lavando baños? ¿Por qué estamos poniendo lonas? Bueno, porque es parte del servicio general de casa de oración. Pero sabe, ahí Dios prueba nuestro corazón. Ahí lo que decía Pedro, Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, mira Pedro, si no te lavo los pies no podrás ser de los míos. Simón entendió mal, seguía sin entender humildad, seguía sin entender sencillez y le dijo, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y bueno, Jesús sacó ahí otra lección espiritual donde les dice, el que ya se limpió, el que ya se lavó, dice, no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Hablaba de Judas, pero ponga mucha atención. Lavar los pies habla de humildad, de humildad. Hermanos, hay quienes, yo les he dicho, que cuando se nos manda a hacer tareas donde incluye limpiar, servir, recoger, poner una lona, lavar los baños, sacar la basura de los baños, lavar los trastes, lo debemos, el humilde, el que es humilde, lo hace y lo hace de buen corazón, pero el que no es humilde, el que es orgulloso, le cuesta trabajo hacer esas tareas. Pero esas tareas son necesarias, hermano. Esas tareas son necesarias en nuestro servicio. Es necesario, hermanos, aprender también a hacer esas tareas, porque esas tareas que no son menores, pero que son diferentes a la de tocar un instrumento, diferentes a la de cantar, diferentes a las de agarrar un pandero, pues hay que hacerlo. En esta semana, en estos fines de semana, ya les tocó también lavar baños a las doncellas. Y bueno, pues antes, al momento de lavar baños, sudas, te cansas, agarra la escoba, te polveas y después, pues ya se preparan para subir y se ponen la vestimenta, el peinado, se limpian los zapatos. Pero esas tareas nos enseñan humildad. Entonces, no menospreciemos las tareas. Ahora, hermanos, jóvenes, yo como pastor, algunos de ustedes, dependiendo de cómo veamos el proceso de cada uno de ustedes, varios de ustedes o algunos los vamos a poner a seguir. Miren, la lona la vamos a seguir haciendo pues ya cada 8 días. Y los baños los vamos a seguir haciendo igual cada 8 días. Tanto las doncellas como los de alabanza. Pero aparte de eso, en algunas personas los vamos a poner también a trabajar posiblemente 2 domingos en la alabanza y 2 domingos
sirviendo en ministerios prácticos. Ahora, si yo me acerco personalmente con alguno de ustedes y les comento, te va a tocar 2 domingos subir, pero los otros 2 domingos te vas a Ujieres o te vas a la cocina, ustedes deben de estar dispuestos a ejercer ese tipo de servicio también. No quiero que empecemos, pero ¿por qué yo y los demás no? No, porque hay áreas que Dios ha puesto que nosotros o que ustedes tienen que trabajar. Y pues como pastor, yo les voy a hacer mención de qué áreas cada uno tiene que seguir trabajando. Con algunos ya nos hemos acercado, pero posiblemente te toque seguir no solamente lavando baños, poniendo lona, sino también trabajando en esas áreas de servicio. Y es parte de la formación que vas a tener o que debemos de tener. Entonces, si te toca, y no lo voy a hacer al azar, y lo hacemos también, que aquí está delante de Dios, hemos orado y queremos hacerlo porque creemos que va a ser necesario para la formación de cada uno. No todos, aclaro, vamos a seguir lavando baños todos, vamos a seguir poniendo lonas todos, pero habrá gente que siga trabajando en ministerios prácticos y todo eso es para su crecimiento, para su formación dentro del grupo de alabanza. Ok, fíjense, hay un lema que a mí me gusta, lo voy a leer tal y como lo tengo aquí, y dice lo siguiente: muéstrame un hombre, aquí también se entiende una mujer, muéstrame un hombre o una mujer que no está dispuesto en hacer pequeñas cosas, y ve lo que sigue, y yo te mostraré a un hombre en quien no se le puede confiar para hacer grandes cosas. Vuelvo a repetir. Muéstrame a un hombre, a una mujer que no está dispuesto en hacer pequeñas cosas, y yo te mostraré a un hombre, a una mujer en quien no se le puede confiar para hacer grandes cosas. Y ahí está la clave. Entonces, nuestro anhelo como pastores, mi anhelo como pastor, es que cada uno de ustedes se forme en el ministerio de alabanza, que cada uno de ustedes se forme en esas áreas de su vida. Entonces, aquí es bien importante nosotros entender que la primera actitud que debemos de trabajar hacia nosotros mismos es la de la humildad. Entonces, trabajemos. Yo mismo, hermano, también tuve que trabajar y sigo trabajando esa área de la humildad. Todos, de alguna manera, nuestra propia naturaleza nos lleva a ser orgullosos, a ser soberbios, a querer sobresalir. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que aprender, fíjense, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser sencillos. Una persona humilde, una persona sencilla, entra en cualquier lado. Es una persona agradable, es una persona que tiene la gracia de Dios, y se nota luego a las personas cuando son humildes. Asimismo, también lo contrario a humildad, que es el orgullo. El orgullo también se nota. El orgullo en las personas, la soberbia, también se nota. Entonces, así como el orgullo es visible, lo contrario al orgullo también es visible. Entonces, yo sé que aman a Dios, que han nacido de nuevo, tienen fe, han puesto fe en Cristo, han tomado decisiones de servicio, eh, dan gracias a Dios, son agradecidos, pero hay que trabajar humildad. Si alguien en esos momentos de los que estamos aquí dice, eso no es para mí, o no está recibiendo esta palabra, es sinónimo de falta de humildad. Entonces, recibamos esta actitud que es necesaria para con nosotros mismos. Número 2. Actitud número 2. Estamos en el punto general 2, ¿verdad?
Ok, vamos a poner número 2, enseñables. Una persona enseñable. Una persona enseñable. Vayamos a Proverbios, al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 31. Proverbios capítulo 15, versículos 31 al 32. Ok, dice la palabra de Dios. Fíjense, permítanme tantito. Ok, dice la palabra. El que hace caso a la disciplina de la vida, perdón, voy a leer la versión Reina Valera. Voy a cambiar esta versión Reina Valera. Ok. Versículo 31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces, una de las cosas, de las actitudes que debemos de tener nosotros, es que debemos de ser personas enseñables. La humildad te va a llevar a que tú puedas recibir, número uno, el consejo de Dios, número dos, la disciplina de Dios, y bueno, el consejo de Dios viene a través de muchas formas. Número uno, el consejo de Dios viene a través, primero, de su palabra, a través de la oración, de la meditación diaria. El consejo de Dios viene a través de los pastores, de los predicadores, de tu pastor, de los que predican. El consejo de Dios puede venir a través de otro hermano en Cristo, de tu esposa, de tu esposo. El consejo de Dios puede venir de un compañero del servicio, etcétera. Entonces nosotros debemos de tener esa actitud, esa capacidad de ser enseñables. Y esto incluye, número uno, un deseo de aprender y crecer. Un deseo de aprender y crecer. Y no solamente incluye un deseo de crecer y aprender, sino también un deseo de ser pastoreados. Y yo aquí pues reconozco que muchos, la gran mayoría o realmente todos se han dejado pastorear. Habrá en la iglesia, hay gente que ya no se deja pastorear. ¿Y saben lo que pasa? Es gente que se retira, que busca otro pastor y tiene su derecho. Cuando una persona, un miembro de la iglesia, sea congregante, sea servidor, se retira porque ya no quiere ser pastoreados por nosotros, está en su derecho, está en su derecho. Hay dos formas de retirarse. Una, de la manera correcta, y dos, de una manera incorrecta, arrebatada, tomando decisiones precipitadas. Ahora, los pastores también se equivocan, son seres humanos, pero Dios nos ha puesto para instruir, para dirigir y para corregir al pueblo. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. Las almas, las ovejas, los servidores son de Dios, pero nosotros somos pastores que administramos la grey y por lo tanto el ser enseñable debe de haber un deseo en ustedes de aprender, de crecer, pero también debe de haber un deseo de ser pastoreados. Y yo quiero que podamos tener esa buena actitud y esa relación pastor-oveja, independientemente de las circunstancias que pasemos, que vivamos, de los malos entendidos. Para nosotros como pastores es bien importante que podamos nosotros ser para ustedes esa parte pastoral y esa dirección, esa corrección, ese pastoreo lo puedan recibir ustedes. Siempre
va a haber situaciones donde tenemos que aprender a separar aún la familia. Nosotros tenemos familia en la iglesia y nos ha costado trabajo. Aquí está el mismo Ariel escuchando este tema, pero tenemos que aprender a separar lo que es la familia. Y no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque pues disciplinar, corregir a un familiar, pues siempre está el lado o la parte pastoral, pero en casa está la familia. En casa, pues ya miren, aquí está mi esposa. Cuando yo también le dije, estás disciplinada de la alabanza, pues ella comprendió, entendió, pero al final, imagínate si ella como esposa me reclama o me dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me disciplinas a mí? Etcétera, pero no. Entonces, muchos de ustedes sirven como matrimonio o tienen familia en los otros ministerios, en los otros servicios. Y yo siempre les he dicho, aprendamos a ser enseñables y a separar las relaciones. Pero aquí también incluye no solo lo familiar, la amistad. Con muchos de ustedes tenemos cierta amistad, pero también tenemos que aprender a separar la amistad de la parte pastoral, oveja o pastor servidor, porque es bien importante separar la amistad, porque si no podemos los pastores cometer, o cualquier líder, podemos cometer el error de porque es mi amigo, es mi amiga, pues le sobrellevo o le paso todas las fallas y los errores y le cargo la vara a alguien que posiblemente no es mi amigo y a él le cargo la vara y al que es mi amigo pues le doy chance y ese es un error que también los pastores podemos cometer con la familia y con las amistades, pero en algún momento ustedes estarán arriba, posiblemente ustedes sean líderes, posiblemente ustedes sean hasta pastores en algún momento si Dios les llama al ministerio y también tienen que aprender desde ahorita a separar, porque a mí me ha tocado disciplinar a un esposo y la esposa se enoja con nosotros, o me ha tocado disciplinar a una esposa y el esposo se enoja con nosotros, o me ha tocado disciplinar a alguien de la familia de ustedes y a lo mejor pues también es difícil separar esa parte, ¿no? Pero bueno, dice la palabra que debemos de aprender, número uno, el deseo de aprender y crecer. Número dos, el deseo de ser pastoreados. Y también la capacidad de aprender de la corrección y beneficiarnos de las disciplinas. Saben, hermanos, voy a hablar un tema acerca de la disciplina, pero la disciplina puede ejercer o puede en el corazón del que está disciplinado, puede crecer dos cosas. Uno, crecimiento, fruto. Y dos, raíces de amargura. Hay una diferencia que cuando la disciplina se nos impone, cuando crece un buen árbol de esa disciplina, empieza a dar frutos la disciplina. Pero cuando, nos queda un minuto, pero cuando esa disciplina genera en nosotros una amargura, no crece un árbol, sino crecen raíces de amargura y de falta de perdón. Voy a mandar otra liga y bueno, regálenme los últimos 20 minutos para terminar esta parte. Voy a cerrar ya. Si quieren ir saliendo.
Ok, chicos, ¿cómo están? Ya vamos a regresar, ¿ah? Fue pausa de hidratación, ¿verdad? Como en el mundial. Creo que ya son todos. Bueno, entró. Faltaría uno, ¿no? Faltaría, éramos. Ok. Creo que ya somos todos. Bien. Ok. Pues vamos a seguir para terminar puntual. Ok, estamos en el punto número 2. Es correcto, ¿ah? Estamos en el punto número 2, donde dice actitudes hacia nosotros mismos. Y estábamos con la humildad y luego con ser enseñables. Entonces, esta palabra enseñables voy a terminar. Veíamos que para ser enseñables, pues debemos de tener esa capacidad o ese deseo, más bien, deseo, no capacidad, ese deseo de aprender y crecer. Ese deseo también de ser pastoreados a través de sus líderes. Y número 3, debemos de aprender a beneficiarnos de la corrección y de las disciplinas. Y bueno, y por último, para cerrar esta palabra, esta parte de ser enseñables, número 1, humildad. Número 2, enseñables. Y cierro esta palabra, enseñables. Yo creo que en algún momento todos los que estamos aquí siempre debemos de tener esa capacidad de, pues de ser enseñables. Eh, Cuando somos jóvenes o cuando vamos iniciando en la alabanza, en la iglesia, debemos de tener ese deseo de aprender del que está arriba de nosotros. Y yo les he dicho, o sea, hay personas que no siempre reciben la corrección, el consejo de uno como pastores. Pero nosotros, ustedes, deben de tener esa actitud correcta de recibir el consejo pastoral. Y no solo el consejo pastoral, sino también el recibir no solamente el consejo, lo bueno, sino aún también la disciplina. Y bueno, número 3, actitudes necesarias y hacia nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hacia nosotros mismos. La número 3 es la actitud de la honestidad hacia nuestros errores. La actitud de la honestidad
hacia nuestros errores. Y esto es bien importante, hermanos, que podamos entender y podamos tener esa, pues yo creo que para poder ser honestos en reconocer nuestros errores, pues número uno debemos de tener humildad. Número dos, debemos de reconocer, ser enseñables, que cuando se nos dice algo que tengamos que corregir, pues no justifiquemos. Fíjense que la justificación, la justificación es algo del corazón del hombre. Y por naturaleza todos tendemos a justificarnos. Entonces, cuando una persona se justifica constantemente y no reconoce nuestros errores, entonces tenemos que volver a la raíz de la primera actitud, que es humildad. Entonces, cuando una persona no tiene humildad, pues definitivamente no va a reconocer sus errores. Ahora, reconocer nuestros errores no es fácil, hermanos. Jóvenes, no es fácil, porque fíjense la palabra en Santiago, apunten Santiago capítulo 5, versículo 16. Y dice la 5:16. Y nada más quiero leer la primera parte de este versículo. Y dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Y aquí es bien importante. Quiero quedarme un poquito y terminar este punto número 2 principal, que es la actitud a nosotros mismos. Ah, miren, lo hemos platicado con todos. Y yo creo que si ustedes en este mes empiezan a confesar sus ofensas los unos a los otros y oramos los unos a los otros, vamos a ser sanados. Y aquí sanados no tiene que ver con salud física, sino tiene que ver con esa liberación personal. Yo puedo notar dos cosas bien importantes. Si no sanamos y si no reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, lo que hicimos mal, lo que estamos haciendo mal, y no confesamos vuestras ofensas, si yo ofendí si yo te ofendí a ti y no voy y te pido perdón y reconozco y nos reunimos y platicamos, entonces no vamos a ser liberados y no vamos a ser sanados. ¿Y saben qué es lo contrario? Cuando nosotros no confesamos, no sacamos, no quitamos de nuestro corazón esas cosas que están ahí afectando, en vez de ser sanados, vamos a ser contaminados con raíces de amargura. Y la amargura es uno de los obstáculos que nos ayuda que es uno de los obstáculos que no ayuda a crecer, al contrario, nos limita la amargura. Entonces, yo les quiero pedir de manera personal y de manera general, más bien sería de manera colectiva, porque de manera personal nos estamos acercando, faltan muchos, bueno, no faltan muchos, pero sí falta uno que otro de ustedes. Y les hemos estado invitando a que se acerquen los unos a los otros y de manera humilde y con un corazón humilde y con una verdadera y sincera reconocimiento, que se acerquen a confesar sus ofensas los unos a los otros. Y eso incluye la honestidad hacia nuestros errores. Ahora, yo no quiero que se acerquen solo por compromiso, porque si es por compromiso, mejor no se acerquen, porque Dios saca a la luz todo y tarde o temprano vuelve a sacar en la misma situación. Pero si tú reconoces y te acercas
aun cuando tú no hiciste nada, pero reconoces que te tienes que acercar con alguien a reconciliarte, a pedirse perdón, háganlo, porque Santiago nos enseña a confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que aprender a acercarnos. Hay que tener humildad. Hay que ser enseñables y reconocer nuestros errores y acercarnos los unos a los otros. Miren, si no nos acercamos, entonces la disciplina no está haciendo o no está efectuando el fruto que yo quiero. El fruto que yo quiero. Ya estamos a 3 semanas, a 3 semanas de regresar a la alabanza. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Ya estamos listos? ¿Estamos siendo honestos con nuestros errores? Estamos, porque a lo mejor tú puedes ser honesto y dices, no, yo reconozco, pero estamos accionando, estamos buscando y no esperes a que vengan a ti, de veras, te lo digo, en amor de Cristo, no esperes a que digan, no, él tiene que venir, él me ofendió. No, tú actúa, tú sal, muévete, sal de tu confort y di, yo voy a ir a buscar a fulano, yo lo voy a invitar a comer a fulano, yo voy a pasar al final de la iglesia, lo voy a buscar para confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Porque ahí está la clave, honestidad hacia nuestros errores. Y debemos de tener, fíjense, no solamente la voluntad de admitir, sino la voluntad de corregirlos. Y cuando hablo de la voluntad de corregirlos es accionarnos y buscar a la persona que tenemos que buscar, pero no solamente por un compromiso, porque tengo que subir, porque tarde o temprano va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Pídele a Dios que sane, si tú crees que te lastimaron, pídele a Dios que te sane. Pero ve y busca a la persona que tú crees que te lastimó. Si tú ofendiste, reconoce y di, yo ofendí, no fue mi intención, no era lo que quería hacer. Ve, busca a la persona y reconcíliense. Reconcíliense, porque nuestro deseo es que todos regresemos. Mi deseo es que todos regresen. La iglesia ya carece, o sea, lo resiente el hecho de que no están arriba. Y no solamente la iglesia, del cuerpo de Cristo. Voy a manejar así, el cuerpo de Cristo, hermanos, tiene, y se los digo en amor, estamos padeciendo porque no están ustedes, que Dios los ha llamado a este ministerio. Y bueno, todos cometemos errores. Quien diga, yo no, regrésese al primero, humildad. Trabaje en la humildad. Quien diga, pastor, reconozco mis errores, reconozco que la regué, reconozco que fallé, reconozco que no voy a los ensayos cuando sí puedo ir, reconozco que no he entregado resúmenes cuando sí los puedo entregar, reconozco, pastor, que pues no me he esmerado en mi instrumento cuando sí puedo esmerarme, reconozco, pastor, que ofendí a fulana, a sutana, o a fulanito, merenganito, reconozco que los ofendí, deme la oportunidad de buscarlos, reúname, quiero que usted esté en medio de los dos, con mucho gusto. Reconozco que no tengo las actitudes adecuadas, reconozco que a veces no saludo, a veces hablo fuerte, a veces hablo mal, a veces me expreso mal, a veces mi cara pues no demuestra nada de amabilidad, de compañerismo, al contrario estoy siempre indiferente, les volteo la cara, les gruño, les hago, etcétera, ¿no? Todos los errores, todo lo que podamos hacer, les hablo fuerte, les hablo mal, lo reconozco, pastor, y qué bueno, Dios
conoce tu corazón. Pero ahora todos debemos de reconocer que hemos fallado en alguna área, en alguna área. Pero una congregación, fíjense, una congregación nunca es perfecta. Si tú buscas y quieres buscar la perfecta congregación, no la vas a encontrar. Hace un tiempo, un año, no sé cuánto tiempo, un diácono se retiró de la iglesia porque dijo que aquí éramos una bola de pecadores. Así me lo dijo. Aquí son pecadores, aquí el pastor les deja hacer todo lo que quieran, etcétera, etcétera. Y yo le contesté, pues a lo mejor le contesté de una manera equivocada, pero le agarré y le dije, pues empezando por ti, brother. Empezando por ti, hermano, eres el primero. Pero te voy a decir algo, no hay iglesia perfecta. Y si ahorita tú te retiras, porque ya es la decisión, ya me había dicho que se retiraba, a la iglesia que llegues, al momento que llegues tú la haces imperfecta. Entonces, pues ya cuántas llevas. O sea, se lo dije a lo mejor en una forma, no fue despectiva, sino en una forma de hacerlo reflexionar. No hay iglesias perfectas, no hay servidores perfectos. Tenemos que aprender todos a perdonarnos, a soportarnos, a amarnos los unos a los otros. Una congregación que funciona bien y crece, fíjense, una congregación que funciona bien y crece es una iglesia llena de personas que aprenden de sus errores, aprenden de sus errores. Y yo quiero ser una congregación, un grupo de alabanza que aprendamos de nuestros errores. Las actitudes, entonces cierro, terminamos en esta noche. Las actitudes de humildad, capacidad de ser enseñables y honestidad hacia nuestros errores, ciertamente nos preparan para ser útiles al Señor. Ok, a recapitular rápidamente. Número 1. ¿Aman al Señor? Yo digo que sí, porque lo han demostrado, porque aquí están. Número 2. ¿Han nacido de nuevo? Sí. Aunque tenemos fallas, claro, todos tenemos fallas. La santidad es un proceso de toda la vida. El nacimiento es solo una vez. Dios nos justifica, nacemos de nuevo y ahora empieza nuestro proceso de santidad todos los días. ¿Aman a Dios? ¿Tienen fe? Y bueno, número 3, ¿hay gratitud hacia nuestro Dios? Totalmente. Son personas agradecidas, se les nota, lo podemos ver, pero cuando llegamos al punto de actitudes hacia nosotros mismos, ahí fallamos. Y por eso estamos disciplinados, porque falta humildad, enseñar, capacidad de ser enseñables y honestidad a nuestros errores. Y aquí terminamos. La siguiente clase vamos a ver si nos da tiempo los otros dos puntos importantes, que es actitud hacia nuestros hermanos del servicio y actitud, actitudes hacia nuestros hermanos, hacia nuestros compañeros de servicio, y en la última, actitudes hacia el servicio que tenemos. Entonces, pues bueno, cerramos esta parte. Es importante entregar sus evidencias. Los que llegaron tarde, pues escuchen la enseñanza, se está grabando. Y discúlpenme que tuve aquí una situación técnica con la cámara, que empezamos 10 minutos tarde, aproximadamente 15, pero contando que hay una tolerancia de 5 minutos para entrar y empezamos 9:15. Pero bueno, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar gracias, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por los medios digitales, porque a través de este medio digital nos podemos conectar y podemos seguir nuestro discipulado, Señor. Y Padre, pues te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Yo te pido, Señor, que estas actitudes
necesarias en el trabajo congregacional puedan quedar grabadas en su corazón. Y no solo tengan la voluntad de aceptarlas, sino también la voluntad de corregirlas, Señor. Y yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, Padre, podamos corregir. Porque como dice vas bien, Señor, como dice tu palabra y como lo dijimos al principio, todo el talento que podamos tener nunca va a compensar actitudes equivocadas. No, Señor. Tocar bien o cantar bien nunca va a compensar una mala actitud de nosotros. Si nosotros somos, entre nosotros no nos perdonamos, si entre nosotros nos ofendemos, si entre nosotros hablamos mal el uno del otro, si nos tratamos mal, si no nos dirigimos la palabra, si nos hacemos caras, si a lo mejor no somos buenos compañeros de servicio, nada, nada de eso va a compensar aún el talento que tenemos. No hay talento que no pueda compensar o que no pueda decir, no importa cómo sea mi carácter, yo canto bien, yo toco bien y yo me merezco estar arriba por lo que canto, por lo que hago. No, no, Señor. Que cada uno de nosotros entienda que vale más una actitud correcta que el talento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.